Calles vacías, silencio y miedo. Es lo que ocurrió a partir de un día como hoy, hace 5 años. El gobierno decretó el estado de alarma por el COVID y obligó a la población a quedarse en casa. Luego vino la presión hospitalaria, el colapso en las UCIs y la escasez de equipos de protección. La epidemia dejó 20.825 muertos en Castilla. Fue la peor experiencia laboral que he tenido. Espero que nada lo supere. Lo que recuerdo muy mal es eso, la soledad de los pacientes. Lo peor fue la incertidumbre, el no saber contra qué estabas luchando. Buenas tardes. Los médicos y el personal sanitario se convirtieron en héroes, pero cada familia confinada en sus domicilios tuvo que pasar por su infierno particular. Hoy, echando la vista atrás, ¿qué recuerdan los ciudadanos? Raquel Alonso. Pues nadie olvida en la calle esos meses de confinamiento. Aseguran que fueron días muy duros de incertidumbre en los que no podían casi hablar con sus familiares, siempre estaban pendientes de esas noticias del avance de los contagios y solo podían ver, como digo, a sus familiares a través de las pantallas de su ordenador o de su móvil. Pues lo recuerdo fatal. Estuvo mi mujer ingresada allí 18 días en el hospital. Tuve que ir a casa de una hija allí. Nos cambió muchas cosas. Y en Madrid el Ministerio de Sanidad se convirtió en el cuartel general de la información. Todos estábamos pendientes de lo que pasaba allí. Interterritoriales, comisiones de salud y ruedas de prensa de un técnico que acabó convirtiéndose en una de las caras de la pandemia. Fernando Simón. Volvemos a ese punto neurálgico. Diego Cano. Sí, hoy, 5 años después de que se decretase el estado de alarma, volvemos a este Ministerio de Sanidad, foco de la información y desde el que todos seguíamos las palabras de un Fernando Simón que hoy ha vuelto a hablar en un acto conmemorativo. Hemos aprendido la pandemia y se han desarrollado muchas herramientas, pero es cierto que en aquel momento era difícil plantear acciones diferentes a las que se plantearon. Pero hay otros asuntos. En este 14 de marzo, turbulencias en el sector agroalimentario tras el anuncio de Donald Trump de aplicar aranceles al vino. Hoy el presidente de la Junta y Alberto Núñez Feijóo han visitado una bodega en Valladolid. Han pedido en esta crisis diplomacia e inteligencia. Lidia Bartolomé. Sí, un día después de esa amenaza de Donald Trump de poner un arancel del 200% al vino, el Partido Popular ha querido defender al sector. Alberto Núñez Feijóo defiende la diplomacia y el diálogo frente a los insultos y a los silencios cómplices. Por su parte, Alfonso Fernández Mañueco critica la posición de Sánchez, que dice puede salir muy cara. Desarticulada en León una banda criminal dedicada a la trata de mujeres para su explotación sexual. Eran captadas con la falsa promesa de un trabajo en España y terminaban adquiriendo una deuda de 6.000 euros. En la jornada de hoy han sido 3 las provincias que han estado en alerta amarilla por nieve: León, Burgos y Palencia, especialmente sus zonas montañosas. En el resto continúa la bajada de las temperaturas y también están muy presentes las heladas. Así están los avisos, pero ¿qué pasará esta tarde? Todo apunta a que la nubosidad irá ganando terreno. Podremos ver nieve en la montaña, como decía nuestro compañero, y tendremos temperaturas más bajas. Sergio. Pues efectivamente, Antonio, la nubosidad irá ganando cada vez más protagonismo a lo largo de la tarde, dejando incluso algunos chubascos en zonas de la mitad norte y mucha atención también en el extremo más norte de toda la cordillera cantábrica, porque ahí las nevadas pueden ser especialmente copiosas. Y en cuanto a las temperaturas más bajas que estos últimos días, 6 grados en Soria o 9 en Valladolid, y además esa sensación térmica será menor aún debido al viento del norte. Acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma. El heroísmo consiste también en lavarse las manos, en quedarse en casa y en protegerse a uno mismo para proteger al conjunto de la ciudadanía. Hace exactamente un lustro el Gobierno decretaba el estado de alarma y se extinguía nuestra vida al aire libre. El confinamiento para luchar contra el coronavirus vació las calles. Recuerden que solo se podía salir del domicilio en algunos supuestos, como para realizar trabajos esenciales, hacer la compra o pasear al perro. 5 años después, la huella del COVID sigue en la memoria de los ciudadanos. El confinamiento en las casas, los aplausos en los balcones, las imágenes de los hospitales, demasiados recuerdos que hoy afloran, especialmente para aquellos que perdieron a algún amigo o familiar. Raquel.
Sí, en Castilla y León 20.825 personas perdieron la vida a consecuencia de la COVID. La pandemia supuso un gran desafío para el sistema sanitario. Obligó a reorganizar por completo los sistemas de trabajo, a abrir nuevos espacios en los hospitales que vivieron cómo aumentaba la presión asistencial, cómo se colapsaban las UCIs y todo sin apenas equipos de protección. Así lo vivió el personal sanitario, sin duda los héroes de la pandemia. Han pasado 5 años, pero los sanitarios que lo vivieron en primera fila lo recuerdan como si hubiese sido ayer. Fue la peor experiencia laboral que he tenido. Fue complicado. Trabajaban sin horarios, con turnos interminables y con una carencia continua de material. Tenía una FP2 que me cambiaban los lunes. Si es que no había y costaba conseguirla. Se veía el agotamiento físico en la cara de los profesionales. Los ingresos y las unidades de cuidados intensivos se multiplicaban. Éramos una UBI de 15 camas y llegamos a tener 40 camas de UBI. De un día para otro se llenó la planta. Atendimos en la zona COVID casi 6.000 pacientes. Siendo las dudas continuas. No sabíamos cuánto tiempo y más iba a durar esta situación. Era una incertidumbre, un manejo con unas dudas, un miedo a estar equivocada o no. No saber contra qué estabas luchando. Tuvieron que despedirse de muchas personas. Recuerdo a ese paciente porque le tuve ingresado en mi guardia y me dio mucha pena no poder sacar adelante a un compañero. Y fueron familia para unos pacientes que estaban completamente solos. Lo que recuerdo muy mal es eso, la soledad de los pacientes. Tener a un familiar ingresado y que no puedas estar con él, pues esa incertidumbre es dura. Unos sanitarios, muchos aún con secuelas, que piden ahora que no se olvide el trabajo que hicieron durante muchos meses. Sobre este aniversario se ha pronunciado el consejero de Sanidad. Vázquez ha alabado la labor de los profesionales sanitarios durante los peores momentos de la pandemia y, aunque reconoce que la sanidad de Castilla y León tiene margen de mejora, rechaza la visión catastrofista que en ocasiones se refleja sobre la sanidad pública de la comunidad. Si bien es cierto que escuchamos y respetamos las opiniones de todos, no podemos compartir esa visión catastrofista de nuestra sanidad que algunos deliberadamente están interesados en publicitar. Por eso hoy pido encarecidamente el mayor de los respetos a la labor de los profesionales y de los gestores del sistema sanitario de Castilla y León, verdaderos artífices de nuestra excelente sanidad. Esta noche en Espacio Abierto entrevistamos a una de las voces más reconocidas de la pandemia, el microbiólogo José Antonio López Guerrero, con el que vamos a analizar las lecciones aprendidas y todo lo que hemos olvidado. Desde aquella primera variante que venía de Wuhan, la más letal de todas, han pasado 5 años. El virus dijimos que venía para quedarse y ahí está. La opacidad de China no ha ayudado a determinar cuál fue el origen del virus, pero hoy los expertos señalan a un perro salvaje chino. No fue el pangolín, ahora ya se sabe con un 99,996% de similitud. Se sabe que es un perro salvaje chino. Y mientras pasaba el tiempo, nos íbamos contagiando, inmunizando, hasta que por fin llegaron las vacunas. Fuimos el país que antes llegó al 90% de inmunizados. De esta saldremos mejores, decíamos en aquel entonces. La emergencia sanitaria sirvió para aprender de los errores, pero también, dice este virólogo, para desaprender lo que nos impusieron. Hemos olvidado la importancia de la inversión en investigación, en salud, desde los estados, la inversión pública. Imprescindible para no volver a cometer los mismos errores es aumentar la inversión en sanidad, en ciencia y un mayor control de las residencias de mayores. Quiero pensar que en ese aspecto quiero creer que no hemos vuelto a la casilla de salida. La pregunta ahora es ¿cuándo se producirá la próxima pandemia y con qué virulencia se producirá? Esperemos que cuando eso llegue estemos preparados. Por la tele y porque en el trabajo me dijeron todo el mundo encerrado menos ustedes que tienen que seguir trabajando. Pues lo recuerdo fatal, o sea, lo recuerdo con una sensación desconocida y el miedo a lo desconocido. Bueno, me pilló en cuarto de la ESO, entonces sí estudiaba, tenía clases online y eso. Me emocionó porque lo pasé mal. Estaba en la residencia, ves gente morir sin saber qué está pasando. Muy duro, muy duro. Pueblos y ciudades sufrieron la pandemia. Algunas localidades fueron noticia por ocupar la tasa más alta de fallecidos de toda España durante la emergencia sanitaria. Así ocurrió en La Bañeza. 5 años después, su alcalde cree que no hemos aprendido nada. Se duplicó la mortalidad. El padrón bajó 250 personas
y todo por culpa de la pandemia, o sea, fue brutal. Eso hablando de las personas que estuvieran empadronadas. Luego también hubo fallecidos de gente que reside aquí, está empadronada en otros pueblos, o también en las residencias de ancianos. Ya hemos pasado 5 años, estamos en otra fase y yo creo que no hemos aprendido nada. Yo pienso que no hemos aprendido nada. Y hoy en Madrid hemos vuelto a escuchar a la que fue sin duda una de las caras de la pandemia, Fernando Simón. El entonces director del Centro de Emergencias Sanitarias nos daba cada día el parte de la pandemia. También ha recordado 5 años después una etapa de su vida que no olvidará, Diego. Sí, una etapa que sigue grabada en las memorias de todos los españoles, también por supuesto en la de Fernando Simón. Durante la pandemia este Ministerio de Sanidad se convertía en foco diario de la información. Desde aquí un Simón que de la noche a la mañana pasó a ser la cara visible del gobierno durante la crisis sanitaria, nos informaba de las cifras, de las reuniones, de las desescaladas también. Y hoy, 5 años después, en ese acto conmemorativo en el que también ha participado Mónica García, volvíamos a escuchar las palabras de Fernando Simón. Hemos aprendido la pandemia y se han desarrollado muchas herramientas, pero es cierto que en aquel momento era difícil plantear acciones diferentes a las que se plantearon. ¿Qué hubiera hecho diferente? Hice lo que estaba previsto hacer y no podemos ir mucho más allá de ahí. A la que van a ver a continuación es Cristina Granda, nueva directora de Salud Pública. Hoy ha jurado el cargo ante miembros de la Consejería de Sanidad. Releva así a Sonia Tamames, quien hace una semana dimitía por sus palabras sobre la pandemia y para quien el consejero ha tenido palabras de agradecimiento por su labor hasta la fecha. También el COVID ha dejado su huella en el marco económico. Muchos negocios tuvieron que cerrar sus puertas, otros han tenido que pedir préstamos que todavía hoy están pagando. Es la huella económica del COVID. El COVID desató la locura por hacer acopio de alimentos. La gente lo que se llevaba a casa era como productos para una guerra, ¿no? Es decir, de muy larga duración, muchos arroz, legumbres, este tipo de productos, conservas. Trabajadores de los supermercados respondieron ante una situación extrema. Las ventas crecieron un 12%. La logística que tienes se te va al traste, pero además es que con ese volumen no nos daba tiempo a reponer. Estábamos reponiendo con las tiendas abiertas. Mientras la hostelería sumaba pérdidas. Negocios familiares, un pequeño bar en un pueblo, un restaurante, cosas de estas, ¿no? Y muchos cerraron, obligados, ¿no?, por la pandemia, pero ya no pudieron abrir. También pasó factura económica a los centros deportivos. El sector de los gimnasios estuvo cerrado 6 meses en un año. Era un cambio total del paradigma. Abrimos con la mitad de los socios que teníamos, la mitad. Entonces, hoy en día, 5 años después, todavía no se ha recuperado aquellas cifras prepandemia. Y el nivel del Producto Interior Bruto anterior a la pandemia no se recuperó en España hasta 2024. Los precios continúan subiendo. Este mes la variación es superior en el cómputo del país que en Castilla y León. Aquí en la comunidad suben un 2,8%, un incremento que se produce en los alimentos, pero especialmente en los consumos energéticos. El agua, la electricidad o el gas están un 9,4% más caros que hace un año. La gran subida de este mes se la llevan los consumos energéticos. La electricidad está un 28% más cara que el año pasado, pero el gas y el agua tampoco se libran y suben un 7 y un 5%. Ahorita ha subido un poco más. De 40, 50 a 110, 120. Lo he notado y acabo de cambiar de compañía. Y por eso hay quien se ve obligado a poner la calefacción lo mínimo posible. Nada, cuando está el niño, para caldear un poquito la casa. En la cesta de la compra también notamos la subida. Horrible todo, carísimo. Alimentación, yo no sé ni cómo podemos comer, la verdad. Vamos a cacarear de tanto pollo y ya ves que comemos. Voy al supermercado y salgo cabreada. Y es que este mes pagamos más de un 10% en carnes como el vacuno, el ovino y el caprino. Y también ha subido el pescado, el queso y los huevos. Por eso muchos ajustan sus compras. En vez de comprar el kilo, pues le compras medio. Mirando más sitios y dando más vueltas. Voy a coger el lechazo, que parece que ha bajado un poquitín. Para los más golosos, malas noticias. El cacao está
está un 11% más caro y el café más de un 14%. Eso ha subido bastante, eso sí que lo he notado. No sé si ahora me lo subirán más, porque yo hay cosas que tengo ya compradas, digamos, pues los abanicos de chocolate, las palmeritas. La buena noticia es que el aceite de oliva y el azúcar bajan, aunque el temor es que la cesta de la compra siga encareciéndose aún más. No es que sea exagerado, pero sí que está más caro. Será en próximos meses cuando se vea el efecto de los aranceles. Diplomacia e inteligencia son los dos ingredientes que ha reclamado Alberto Núñez Feijóo para atajar la crisis de los aranceles. Después del anuncio de Donald Trump de gravar con un 200% productos como el vino, el sector agroalimentario mira el futuro a corto plazo con incertidumbre. Hoy el líder del PP ha visitado una bodega de Valladolid acompañado del presidente de la Junta. ¿Qué más han dicho en este sentido, Lidia? Pues han mostrado todo su apoyo a un sector muy importante en España y especialmente en Castilla y León. Alfonso Fernández Mañueco ha criticado la posición de Vox y también el comportamiento de Pedro Sánchez, que dice puede salir muy caro. Por su parte, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido la diplomacia y el diálogo frente a los insultos de Sánchez y los silencios cómplices de otros partidos políticos. El sector agroalimentario en Castilla y León es ya el más importante, generando 43.000 empleos en 3.000 empresas. Estamos exportando 3.400 millones de euros al año y vemos cómo esa exportación se está poniendo en riesgo. Por eso, desde la Junta aseguran buscarán otros mercados para continuar con este crecimiento. Fernández Mañueco además ha criticado la posición del que fuera su socio, Vox. Los que decían siembra, los que decían ser la voz del campo, son los mismos que hoy aplauden una chapuza más. También la postura de Pedro Sánchez, que dice puede salir muy cara. Que siempre pone sus intereses personales por encima de los intereses de España. Mismo mensaje que ha lanzado Feijóo, asegurando que no se puede comenzar esta guerra. Nosotros tenemos claro que los postureos o los insultos no son ninguna solución ante un problema. Ante el problema de los aranceles debemos de activar la diplomacia, la inteligencia, la reciprocidad y el diálogo. Porque España exporta a Estados Unidos 400 millones de euros en vino. Muchos de esos caldos salen de bodegas como esta que han visitado en la provincia de Valladolid. Las denominaciones de origen de Castilla y León exportan 31 millones de euros en vino a Estados Unidos y les preocupa que ese incremento de los aranceles les pueda sacar del mercado. Hoy hemos hablado con los responsables de las dos DEO más afectadas, Rueda y Ribera del Duero. Entre ambas suman 24 millones. Más de la mitad de las bodegas de Rueda exportan a Estados Unidos. Es el cuarto país en volumen, el tercero en valor. Supondría un retroceso en ese proceso de exportaciones que estamos teniendo a cabo. Ese millón de botellas por valor de 4 millones de euros tendrían que buscar otro destino. Holanda tenemos récord de ventas este año pasado, en Reino Unido también hemos incrementado sustancialmente, en países nórdicos, pero bueno, en Canadá también, por ejemplo, se está creciendo, se está exportando muy bien. Ribera del Duero, Estados Unidos, representa el 10% de su cuota de mercado. Si realmente se hace así y actúan en el 200%, al sector del vino le puede repercutir negativamente en unos términos generales. Comercializan 2 millones de botellas por valor de 20 millones de euros. Un vino que cuesta $20, que de buenas a primeras se suba a 40, pues no, pues a lo mejor, lógicamente, pues va a perder evidentemente cuota de mercado, eso es inevitable. España exportó en 2024 casi 400 millones de euros en vino, pero el sector de momento pide cautela hasta que el anuncio de Trump sea una realidad. El mercado del vehículo de ocasión en Castilla y León creció un 15% en 2024. Factores como el ahorro frente a un coche nuevo y la disponibilidad inmediata han impulsado este crecimiento. El sector prevé que en 2025 por cada turismo nuevo se vendan 2 usados. A ello contribuyen encuentros como la Feria del Vehículo de Ocasión, que se celebra en Valladolid este fin de semana. En las últimas ediciones de Feriauto hemos conseguido vender entre el 65 y el 70% de lo expuesto, teniendo en cuenta que los coches que se van vendiendo, bueno, pues vamos rotando. Quiere decir que si vendemos un vehículo tenemos siempre otros dispuestos para poder reponer. Entonces, bueno, esperamos que en esta edición nos vaya igual de bien.
Ayer conocíamos que la Junta quiere adelantar el debate sobre el estado de la comunidad al 26 y 27 de marzo y hoy desde Podemos se ha cuestionado el motivo. El Gobierno regional dice que es porque se cumplen 3 años de legislatura, pero para Pablo Fernández lo que hay detrás es un ejecutivo autonómico débil que adelantará las elecciones. Es un adelanto que tiene un evidente tufo electoral. El Partido Popular, Mañueco, esgrimirá el argumento de que va a ser un adelanto técnico, pero yo auguro, esto es una hipótesis mía, que en octubre podemos estar llamados a las urnas. Las elecciones se harán cuando toca. Para eso falta un año, dice Carlos Fernández Carriedo. El consejero de Economía y Hacienda cree que es buen momento para celebrar un debate del estado de la comunidad que servirá como balance de lo conseguido. También se ha referido a este asunto el consejero de la Presidencia. Y el momento es muy oportuno porque nos permite, en primer lugar, hacer balance de estos 3 primeros años. Hay que recordar que hace ahora justo 3 años se constituyó el Parlamento Autonómico, pero queda un año completo de legislatura que queremos aprovechar y, por tanto, este debate nosotros queremos que, más allá de las circunstancias de cada partido político, sirva para plantear cosas positivas para Castilla y León. El hecho de que el presidente haya manifestado su intención de realizar este debate de política general manifiesta su intención de agotar la legislatura, si no, no sería necesario realizarlo. Y además es una fecha completamente natural y normal. El consejero de la Presidencia hacía estas declaraciones en Segovia, donde ha acudido hoy a un desayuno informativo. Luis Miguel González Gago ha acercado a representantes locales el sello Castilla y León Solidaria, la nueva convocatoria de ayudas a la cooperación de la Junta. Alberto Núñez Feijóo advierte al Gobierno de que cometería un fraude de ley si intenta algún desvío presupuestario para incrementar el gasto en defensa sin pasar por el Congreso. El PP aún no ha decidido si apoyará ese aumento porque no sabe qué fórmula usará Moncloa, que por otro lado intenta convencer a sus socios parlamentarios. Es evidente que los enjuagues presupuestarios son fraudes de ley. Va en contra de la Ley General Presupuestaria, va en contra de los principios básicos de gestión económica y financiera y va en contra de nuestra tradición presupuestaria. Y añado, y de nuestra tradición democrática. Que las políticas de defensa son unas políticas de Estado que tienen un único objetivo y ese objetivo es trabajar por la paz. Yo duermo estupendamente, 7 o 8 horas o 6 o 7 y ya está, y bien. Yo duermo pierna suelta toda la noche y a mí lo que me molesta es el despertador. Cuando llegan las 12 me quedo como un lirón. Me he hecho a la cama a las 12 y despierto a las 8, a las 9, cuando este cuerpo me dice arriba, pues arriba. Yo duermo 4 horas y da gracias. Hoy se celebra el Día Mundial del Sueño, pero con la preocupación por el crecimiento del número de personas que sufren insomnio en España. Lo hace a un ritmo del 10% anual y también entre los más pequeños. El estrés y los teléfonos móviles están detrás, según los profesionales sanitarios y farmacéuticos. Casi la mitad de los adultos tiene problemas para conciliar el sueño en España y crece a un ritmo del 10% las solicitudes de información para productos con o sin receta que se expenden en las farmacias. La franja entre 30, 40, 60 años, entonces no solo el consumo está aumentando de hipnóticos para dormir mejor, sino también de principios activos para el estrés. La calidad del sueño repercute a largo plazo en la salud. Que puede derivar en todo tipo de patologías, desde patologías cardiovasculares como una hipertensión a patologías también como una obesidad o una diabetes. En el insomnio tienen mucho que ver los teléfonos móviles. Prohibido el móvil desde las 8 o 9 de la noche, el móvil que se quede, yo lo dejo en la entrada de mi casa y no vuelvo a mirarlo, intento no volver a mirarlo. Pantallas azules que también están causando problemas entre los niños. Se ha visto que ha aumentado mucho la incidencia de problemas de sueño en niños. O sea, en adultos la mitad de la población no dormimos bien. Y en niños está aumentando mucho la incidencia. La mejor ayuda, hábitos saludables para dormir. Acostarse siempre a la misma hora con las mismas rutinas. Procurar hacer ejercicio durante el día. Así la melatonina, la hormona que induce el sueño, nos ayudará a descansar. Y dormir poco y mal tiene consecuencias. La ciencia ha demostrado que puede provocar problemas a corto y largo plazo. A las consultas cada vez acuden más personas alegando que no descansan bien. Tras las pertinentes revisiones, los médicos detectan que en la mayoría de los casos es por culpa de la apnea del sueño, de las pausas respiratorias durante la noche. Dormir puede convertirse en una tarea complicada para algunos. Aproximadamente un tercio de las consultas son de pacientes que nos remiten por algún trastorno del sueño
y sobre todo el 90% son pacientes en los que se sospecha una apnea obstructiva del sueño. A lo largo de la noche su respiración se detiene. Esta onda es la onda del paciente cuando está respirando y veis que llega un momento que el paciente deja de respirar. Son pacientes roncadores, su pareja por la noche les detecta que hacen apneas y luego durante el día suelen tener una excesiva somnolencia diurna o cansancio mayor de lo normal. La mayoría de quienes sufren apnea son hombres con obesidad. Aquí, en la unidad del sueño del Río Ortega, vigilan a los pacientes. La poligrafía básicamente consiste en monitorizar una serie de variables cardiorrespiratorias y el flujo del paciente, ver cómo el paciente está respirando. Y en función de los resultados se les asigna un tratamiento. El método más común y efectivo es el uso de este dispositivo. Produce aire continuamente para mantener abiertas las vías respiratorias. Se calcula que en España hay cerca de 500.000 de alumnos con altas capacidades, pero solo identificados encontramos unos 51.000. No se les conoce y por tanto no se les atiende desde el sistema educativo. Esto provoca que el talento se vaya escapando poco a poco. Lo ha dicho Javier Tourón en Salamanca, uno de los mayores expertos en la materia. Los datos son aterradores, y claro, por eso yo digo, son los eternos ignorados del sistema educativo y hasta que no les pongamos, porque no hay que pasar de hablar de los niños o las niñas con altas capacidades a decir fulanito, menganita, zutanito, porque cuando tenga un nombre y un apellido tú le mirarás a los ojos y ya no le podrás decir a ti te voy a ignorar. La consejera de Educación ha visitado hoy el Centro Regional de Formación de Profesores en Idiomas que hay en Valladolid. Ahora mismo hay 40 profesores de Castilla y León en países como Nueva Zelanda, Canadá o Malta, mejorando su formación en idiomas, con 15 centros más repartidos por toda la comunidad, especializados en formar a los profesores en diversas disciplinas. Desde el Gobierno regional entienden que son herramientas básicas para mantener la calidad educativa. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Nuevo Pascual Movit, con minerales y vitaminas que te ayudan a cuidar tus huesos, a mantener fuertes tus músculos y flexibles tus articulaciones. Nuevo Pascual Movit, mucho más que una leche calcio. Desarticulada una banda criminal en León dedicada a la trata de mujeres para su explotación sexual. Los detenidos se enfrentan a cargos por trata de seres humanos, favoreciendo la inmigración ilegal y la explotación sexual. La banda captaba a mujeres sudamericanas en redes sociales prometiéndoles trabajo en España. Una vez aquí les imponían una deuda de 6.000 euros por los gastos del viaje y las obligaban a ejercer la prostitución en varias provincias. Las víctimas eran sometidas a un control estricto y amenazas, incluyendo la contratación de sicarios si no pagaban. Tras varias denuncias, la Policía Nacional detuvo a 5 personas en León, Zamora y Madrid, 2 de ellas cuando intentaban huir del país. Se liberó a 4 víctimas y se realizaron registros en 4 domicilios donde se intervinieron casi 50.000 euros en efectivo, móviles y documentación que demostraba la explotación sexual. La Policía Nacional investiga la denuncia de una alumna de un instituto de Burgos que acusa a un profesor de haberle dado un beso en los labios sin su consentimiento. Se trata de una menor de 14 años. Según la chica, ella reaccionó dándole un empujón y escapándose hacia el patio. De momento, para alejar a la menor del profesor, el instituto la ha cambiado de clase cuando éste tiene que impartir su asignatura. La consejera de Educación de la Junta ha afirmado hoy que el docente niega los hechos. Sí, por supuesto, estamos informados. Se ha abierto una información. Sí que le puedo decir que el profesor, el maestro, manifiesta que es rotundamente falso y que estamos ahora investigando una información, evidentemente. Hoy el frío es también protagonista en la comunidad, donde siguen bajando las temperaturas. En algunas provincias incluso se ha decretado la alerta amarilla por nieve y se recomienda precaución, especialmente a la hora de circular por carreteras de montaña. Nacho Blanco. Durante la mañana han estado en alerta amarilla por nevadas las zonas montañosas de las provincias de León, Palencia y Burgos, donde se prevé una acumulación de nieve de hasta 5 centímetros por encima de los 1.400 metros de altitud. La mínima de la comunidad, no obstante, se ha registrado en la provincia de Salamanca, 6,9 grados bajo cero en la estación de La Covatilla. En las próximas horas continuará el frío, descenderán las temperaturas y seguirán estando muy presentes las heladas en prácticamente toda la comunidad. Los aficionados a la astronomía han podido disfrutar esta madrugada del eclipse total de luna que ha creado la denominada luna de sangre. Ha ocurrido muy cerca del amanecer, sobre las 7:30. El cielo despejado ha permitido contemplar esta luna roja en buena parte de la comunidad.
Hasta el 27 de abril, la sala de exposiciones de la Iglesia de la Pasión alberga una exposición que recorre los últimos 100 años de la Semana Santa de Valladolid. Son fotografías, postales, películas inéditas y documentos antiguos custodiados en el archivo municipal que muestran la evolución de esta fiesta y su importancia a nivel promocional.